Bueno, hoy vamos a empezar entonces con el módulo de digestivo, entonces vamos rápidamente a comentar algunas de las funciones que tiene todo el tubo digestivo, ¿sí? Que sin estas funciones, ¿sí? Todo lo que vimos en los sistemas de sangre, de respiratorio, de cardio y de endocrino, no se pueden dar, porque tiene un montón de componentes que tienen que ingresar por vía digestiva, especialmente todo lo que son los nutrientes para producir las energías, que si no tenemos esto, empiezan las enfermedades. De hecho, cuando vos tenés un paciente que está en ayunas, hay una cierta reserva, ¿sí? Pero esa reserva se consume y después, si no obtengo energía para los procesos metabólicos, el paciente termina, digamos, autodigiriéndose, porque va a ir a buscar energía de la grasa, del músculo y de zonas donde son vitales. Entonces es muy relevante, sobre todo a la hora de tener un paciente, cuando tiene alguna afección de cualquier tipo, una de las pautas es ver qué tipo de alimentación le vamos a dar, ¿no? Que a veces en muchos años uno se olvidaba, el paciente entraba, qué sé yo, con un infarto y por ahí estaba 4 o 5 días sin comer, o entraba a la terapia intensiva en un posoperatorio, no sé, de una fractura de cadera, y no se le daba de comer. No sé si era por una cuestión cultural, por algo que por ahí no se sabía, pero el paciente había que nutrirlo, o había que por lo menos darle soporte nutricional, que no es lo mismo. Entonces a veces los pacientes que entran al hospital, por ahí no es que van a necesitar una dieta completa desde el primer día, pero sí un soporte nutricional para que todo lo que es las funciones mínimas del tubo digestivo se mantengan. Por ejemplo, todo lo que es la flora intestinal. También hay un montón, digamos, de corrientes que el ayuno tiene un montón de beneficios, ¿sí? Lo que pasa es que estamos hablando, cuando se habla del ayuno, una persona sana. Entonces sí, tiene un montón de beneficios y es muy bueno, pero no en una persona que tiene alguna afección determinada donde necesita ciertos nutrientes que si no, no los puede obtener de sus reservas. ¿Entendido? Y acá son algunas de las funciones básicas. Uno es la ingestión, la secreción, ya vimos algunas glándulas exócrinas del tubo digestivo también en la otra rotación, como el páncreas, por ejemplo, que hoy después lo vamos a ver más en detenimiento. Todo lo que hace a los movimientos y mezcla que tiene el tubo digestivo, que sin estos movimientos y la motilidad, sería imposible que todo esto se mezcle y pueda ayudar a la digestión. Entonces, por ejemplo, un paciente que está que viene con, no sé, ahí estoy otra vez. Listo. Ahí estamos, se había cortado. Se me cortó a mí, porque a mi hijo también que está con clase también se le cortó. Estábamos en la mezcla, ¿sí? Les decía que todo lo que es los movimientos son relevantes. Entonces yo, por ejemplo, yo que hago terapia intensiva, viene un paciente, o habitualmente tenemos pacientes que usan opioides, por el dolor o los anestésicos, como la morfina, el fentanilo, que son medicamentos que paralizan, producen analgesia, pero también paralizan muchas veces, enlentecen, inhiben todo lo que es el sistema nervioso autónomo, muchas veces lo inhiben, y entre ellos, por ejemplo, la contracción de los esfínteres, la motilidad del esófago, del estómago. Entonces es un problema, porque vos le vas dando el alimento, pero como entra, a veces sale, porque no tiene esa actividad de movimientos y de propulsión, y entonces, aunque yo por ahí le ponga 500 calorías, 1000 calorías o 1500 calorías, no absorbe todos los nutrientes porque le falta estos movimientos. Y es un problema, muchas veces, a veces hay que darle prokinéticos, o sea, medicación que estimule el movimiento gástrico, o hay que darle la metoclopramida, que es el Reliberan, para evitar el reflujo y que vomite. Entonces, todo lo que hace al movimiento es sumamente relevante para las funciones que después siguen. ¿Sí? Espera
Se me tildó. Acá, ahí está. Ahora sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, esto lleva a la digestión. Profe, Otra vez, ¿cómo? escuchamos bien, pero para mí no está compartiendo la tela. Dale, a ver, la pantalla, a ver, La volvemos. pantalla, perdón. Dale, vamos otra vez. Ah, porque se cortó, entonces me quedé sin... Dale, gracias por avisarme. Ahora sí. Profe, Sí, buen día. Yo soy Pinheiro Santos. Me llamó. Yo estaba en otro link del Zoom. Piñeiro, Aline. Sí, profe. ¿Y vos no tenés que presentar hoy la clase? Sí, tengo. Ah, por eso te llamé. Sí, bueno, después de esta introducción vas a presentar vos, ¿sabés? Ah, bueno, profe. ¿Qué tema te tocó? La motilidad Bueno, esofágica. perfecto. Anda mandándome el Power y ahora enganchás vos, así hablas vos primero, ¿sabés? Sí, profe. ¿Me lo mandás por mail? O lo podés compartir, creo que lo podés compartir vos misma. No, profe, creo que usted sea mejor. Bueno, dale, mandame Bueno, ahora, entonces lo comparto. Perfecto, bien. bueno, profe, gracias. Entonces les decía que todo lo que es la motilidad sirve para la digestión, otra vez la secreción, porque yo acá lo que les estoy poniendo es según los niveles que va avanzando el tubo digestivo. Entonces fíjense que toda la primera parte del tubo digestivo tiene que ver, es muy importante con estas funciones: ingestión, secreción, en este caso de las glándulas salivares, mezcla y propulsión es muy relevante en todo lo que es el esófago y el estómago, la digestión, especialmente en el estómago, la secreción y la absorción más a nivel intestinal, y después en todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo bajo, digamos, colon, recto, ¿sí? Ano es la defecación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tubo digestivo alto o bajo, siempre hablamos de la válvula de Treis para arriba o para abajo, ¿entendido? Acá, cerquita del apéndice. Entonces, donde empieza, digamos, todo el tubo, todo el colon, ¿sí? Bueno, ahí tenemos entonces algunas características del tubo digestivo, esto lo vamos a ir pasando, algunas características de las glándulas salivares. Fíjense que el estómago en ayunas habitualmente en el día, produce en total 1,5 litros de saliva en el día. Fíjense que es bastante esto. ¿Por qué les digo esto? Bueno, un paciente que está en coma, o un paciente que no puede tragar, muchas veces, o tiene trastornos deglutorios, en vez de ir al tubo digestivo, porque la saliva se produce y el paciente la va tragando, o la persona la va tragando, a veces esto es lo que, en vez de tragarla, porque tiene por ahí o tuvo una ACV, o es una persona muy anciana, esa saliva no se traga y se va muchas veces a la vía aérea. Entonces eso va produciendo como broncoaspiraciones. Entonces es importante porque a veces uno no le da relevancia, no es que tiene secreciones ni nada, pero esto puede, si tiene trastornos deglutorios o trastorno de la motilidad, puede ir para otro lugar donde no tiene que ir, por ejemplo, para la vía respiratoria. En general, las glándulas salivares actúan más en reposo y las parótidas actúan cuando aparece la ingesta. Siempre actúan, pero una tiene más relevancia en el ayuno, o sea, en el reposo digestivo, y otra cuando aparece la ingesta, ¿sí? Y vamos a darle un poquito más de relevancia a la vedette, digamos, de las enzimas, que es la amilasa salival. La amilasa salival tiene muchas enzimas, pero la amilasa salival es como la más relevante de estas glándulas, y es la que van a reducir en su primer estadio al almidón o a también oligosacáridos, o sea, lo que son hidratos de carbono. Bueno, este es el pH más o menos que maneja, alrededor de 7, entre 4,5 a 11, y se estimula por la acetilcolina y por la adrenalina a través del sistema simpático.
Esto es importante porque también hay muchas enfermedades que a veces alcalinizan o acidifican la saliva, entonces la amilasa no puede actuar porque actúa por ahí con un pH dentro de estos rangos. Si el pH está muy ácido, muy alcalino, no se activa. Entonces hay, imagínense, nada menos que trastorno para la digestión de hidratos de carbono. Y también, por ejemplo, si hay alguna lesión a nivel neurológico, donde compromete, entre otras cosas, ¿no? Porque tiene una lesión neurológica, compromete varios órganos, pero les quiero decir que hablando de esto, la saliva ayuda a la primera parte de la digestión de hidratos de carbono principalmente. Acuérdense, la acetilcolina se abrevia siempre así, una A y una CH, y la adrenalina con una A grande. Y cuando ustedes ven NA es noradrenalina. Igual eso lo vamos a ir, así se van familiarizando con las abreviaturas que se usan en medicina. ¿Sí? Bueno, después esto ustedes lo ven más en detenimiento, cuánto miden, ¿sí? Todo esto lo van a ver ustedes más en detenimiento, que es más que nada dónde están ubicadas, cuánto miden, ¿sí? Estas sí las funciones del tubo digestivo, vamos a hablar a veces de función parácrina, endocrina, ya estuvimos hablando, y nerviosa, ¿sí? Entonces, a ver si está cada uno, no. La función parácrina tiene que ver con cuando se libera una sustancia y hace, y tiene acción sobre las células vecinas, ¿sí? La función endocrina pasa a la sangre y tiene función en un órgano a distancia, y la función nerviosa, que ya está dada directamente, por ejemplo, por los neurotransmisores. Los neurotransmisores pueden ser, por ejemplo, que recién nombramos, adrenalina, acetilcolina, noradrenalina, la histamina. Van a ver que hay muchas sustancias que tienen también función de neurotransmisores, porque son enzimas u hormonas que se liberan del sistema nervioso central, pero también hay algunas enzimas, como pasa con la adrenalina, o hormonas, que se sintetizan o se liberan en otros órganos, por ejemplo en las suprarrenales. ¿Entendido? También vamos a destacar las hormonas más importantes. Como siempre yo les digo en mis clases, uno tiene que estudiar todo, ¿no? Pero estas son, digamos, las más relevantes. No pueden venir al examen y no saben la función de una gastrina o de la colecistoquinina, ¿entendido? Así que estos son, digamos, los tips que no tienen que dejar de saber. Bueno, antes de hablar del estómago, entonces tu compañera va a... que voy a pausar un poquito la grabación y reinicio la grabación. Ahí está. Vamos a volver a compartir. Ahí está. Bien. Bueno, entonces les decía, ahí está. Les decía las hormonas, ¿no? Esto también son los diferentes tipos de células, esto ustedes ya lo saben también, recordemos las células G, las células parietales, principales y mucosas. Las producen gastrina, el ácido clorhídrico propiamente dicho, las principales producen el pepsinógeno. Pero fíjense que cada célula tiene una especialidad en producir ciertas enzimas, producen más enzimas, pero estas son las más importantes. Y una entonces va a actuar más sobre los hidratos de carbono, una más sobre las grasas, una más sobre las proteínas. Bueno, y después las células mucosas, que son las que también estas son muy relevantes porque nos protegen al estómago, cosa que por ahí en otros órganos no hay, y esto hace que el estómago aguante esa acidez que tiene el estómago para ayudar a digerir las enzimas. Estas enzimas, por ejemplo, si no tuvieran ese pH tan ácido, el pH del estómago es un pH de 2, 3, acuérdense que recién les dije que el pH en la saliva era alrededor de 7, y en la sangre, ¿cuánto es el pH? A ver si alguien me responde. 7,4. 7,40, ahí está, 7,4, muy bien en la sangre. Eso es lo que nosotros llamamos pH neutro, 7,4. Menos de 7,4 ácido, más de 7,48 ya es alcalino. Entonces, fíjense que el estómago tiene 2, 3 de pH, es bien ácido, ¿no?
Acuérdense que la acidez tenía que ver con la cantidad de hidrogeniones que hidrolizan, que tiene esta sustancia. Entonces, cuando viene, no sé, la milanesa, o viene la feijoada, o viene la comida, ya sea hidratos de carbono, proteínas o grasas, entonces estas se activan. Si funciona mal, por ejemplo, hay más acidez de la que tiene que haber, o hay menos acidez de la que tiene que haber, y el pH ya se pone menos ácido, bueno, va a haber también a este nivel, no se va a digerir bien los componentes. Entonces estas células tampoco, por más que produzcan, no van a activarse las enzimas. Por ejemplo, y también, por ejemplo, esta mucosa, que está acá en el estómago, por ahí, así vienen las gastritis o las úlceras, si hay un estímulo permanente de la producción de ácido, como por ejemplo pasa en el estrés, digamos, que ustedes conocen habitualmente por el cansancio, la falta de sueño y todo eso, o en el estrés también de una enfermedad, ¿no? Un paciente que tiene un cáncer activo, un paciente un politraumatizado, una pancreatitis, un COVID, una neumonía de cualquier otro tipo, eso son estrés. Entonces, fíjense que recién también dijimos que estimula el sistema simpático la saliva, pero también estimula el sistema simpático la producción de ácido clorhídrico. Entonces, esto va también a empezar, no da abasto estas células mucosas en proteger el estómago porque es muy ácido, y empieza entonces la inflamación. Empieza, y hasta las úlceras, empieza a lesionar la mucosa del estómago. También puede pasar, por ejemplo, si uno toma muchos antiácidos, ¿no? A veces o esos componentes que elevan mucho el pH, no sé si ¿cómo era? El hidróxido de aluminio, que es el milanta, todos estos líquidos que a veces lo toma demasiado y aumenta mucho el pH, también va a tener dificultad para la digestión. O sea, cuando uno da un medicamento, perdón que voy a hacer ruido, espérenme, antiácido como un protector, o estos que alcalinizan todo lo que es el medio digestivo, tiene que tener en su justa medida, porque si no pasa lo contrario, cambian el pH, y esto puede llevar a reacciones adversas muy importantes. Entonces, por eso estos medicamentos, que son a veces tan vendidos en forma libre, después traen otras consecuencias si uno los toma de más, ¿no? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de los tipos de células que hay, está un poquito recordando también anatomía recién, histología también, para que le den sentido cuando estudian anatomía e histología, que dicen, ¿para qué estudio todo esto? Yo también me lo preguntaba, y ahora a veces me voy al libro de histología para ver algunas células ya con casi 20 años de médica. Bueno, la gastrina también, ustedes esto lo van a estudiar con más detenimiento, algunas cosas básicas. Esta enzima que se produce, ¿se acuerdan? Por las células G del estómago. Y lo que van a hacer, tienen otras acciones, pero la principal es la regulación de la mucosa, de la acidez gástrica, esta acidez que tiene que tener este pH. También fíjense que tiene que ver con el crecimiento, estimulan el crecimiento de las células epiteliales de la mucosa. Muy importante también esta función. Bueno, como dije recién, se liberan por las células G. Esto es principalmente en el estómago, ¿sí? Hay algunas células que también llegan hasta la parte, digamos, superior del intestino delgado o del duodeno. Pero si esto se producen, por ejemplo, más ácido clorhídrico, porque una vez que vieron que el estómago tiene los esfínteres, ¿sí? Esto divide la zona bien funcional y anatómica, pero funcional, porque, por ejemplo, cuando después pasan al duodeno, el pH enseguida sube, no es tan ácido. Por eso muchas veces cuando el esfínter funciona mal y hay secreción ácida, también pasa hacia arriba el reflujo gastroesofágico. Empiezan a haber o esofagitis hacia arriba o las duodenitis hacia abajo, porque hay células de la mucosa, pero no son muchos que protege el duodeno, y en el esófago no hay directamente, casi no hay células de la mucosa. Si hay, es patológico, ¿no? De hecho, a veces aparece una enfermedad, no sé si alguna vez lo escucharon, el esófago de Barrett, que son células
células que tienen que estar en el estómago, que hay en el esófago, y empiezan a producir ácido clorhídrico, y esto produce lesiones muy graves, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Venimos bien? ¿Me escuchan? ¿Quién no se ha tomado un omeprazol o una ranitidina? Ahora se está usando más el omeprazol, más en esta época de estrés, y si no, ya les va a pasar esa sensación de acidez o de dolor en el estómago, ¿no? Por esto. Que a veces o cuando después de una borrachera o de una noche así intensa de mucho alcohol, esto también puede llevar a producir estos cuadros de gastritis y todo. Bueno, también fíjense que la gastrina tiene diferentes estímulos para liberarse, ¿no? La gastrina se libera por péptidos pequeños, ciertos aminoácidos, especialmente la fenilalanina y el triptofano, la acción del calcio. Ya vimos la acción neurológica a través de las catecolaminas. Catecolaminas es adrenalina y noradrenalina, las más importantes. Así que cuando hablo de catecolaminas hablo de eso, de adrenalina y noradrenalina. También se estimula cuando el pH ya es más, empieza a ser menos ácido, ¿no? Cuando aumenta más el pH, entonces esto es un estímulo para liberar la gastrina y producirle el ácido clorhídrico. Y también cuando el estómago se distiende cuando, por ejemplo, llega la comida, ¿no? Bien. Esta actúa también a través de receptores en las células parietales y es inhibida por cuando el pH está bien bajo, menos de 3, ahí ya empieza a decir, bueno, pará, ya tenemos bastante acidez, cortá, no estimules más el ácido clorhídrico. Es un buen estímulo esto. Esto es una autorregulación. Y el otro gran inhibidor es la somatostatina. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos cómo se produce el ácido clorhídrico, ¿sí? En las células parietales por estímulo, por ejemplo, de la gastrina. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver con detenimiento. Pim. Espera, esto vamos a pasar. Acá vamos a quedarnos. Esto también es muy relevante. Hay varios estímulos para la secreción de ácido clorhídrico en la célula parietal. ¿Se acuerdan? Célula G, gastrina. Célula parietal produce ácido clorhídrico. Y estas células parietales tienen 3 receptores principalmente. ¿Sí? Tienen más, pero los principales son estos 3. Acetilcolina, gastrina, que es el que estuvimos hablando recién, y el otro es la histamina. ¿Sí? Después tiene más receptores, pero estos son los 3 más importantes. ¿Sí? Y en esta diapositiva, que creo que la saqué desde del Bessie Taylor, que es muy completa, está, digamos, las acciones y con quién actúa para producir o el bicarbonato o el ácido clorhídrico, ¿sí? O el agua también. Entonces ahí están las reacciones químicas que estudiaron en bioquímica con la famosa anhidrasa carbónica, que es la que transforma el agua, el bicarbonato, en ácido carbónico para un lado, después se divide, ¿sí? En bicarbonato y protones. Y para el otro lado se vuelve otra vez a separar y va a obtener agua. ¿Sí? La anhidrasa carbónica actúa de un sentido y en otro. Y eso va a estar regulado de acuerdo a la cantidad. Acá pasaría la sangre y acá pasaría la luz del tubo digestivo, que para mantener ese pH. ¿Me siguen? Entonces, de acuerdo a la cantidad de hidrogeniones que necesita para regular la acidez, esto se va a estimular o no. Entonces volvemos a repetir 3 estímulos más relevantes. Acetilcolina a través del sistema nervioso parasimpático, el vago. Acuérdense que a este nivel el vago es a través de la acetilcolina. Y el simpático es a través de la adrenalina y la noradrenalina. Pero en este caso va a actuar el parasimpático a través del nervio vago produciendo con el neurotransmisor acetilcolina. ¿Sí? La gastrina. Y después tenemos otro componente, ¿sí? Que se llama histamina, que también lo han sentido nombrar. La histamina, que también puede ser un neurotransmisor, puede ser producido también por células de la inflamación, hay muchas células, los macrófagos, hay muchas células que producen histamina, pero, por ejemplo, cuando uno da un antihistamínico para una alergia, no son estos receptores, son los H1.
O sea, las reacciones donde actúa la histamina para la alergia son los receptores H1, no son estos que están acá, estos son los H2. Los receptores que estimulan la producción de ácido clorhídrico son los H2 de la histamina. ¿Entendido? Te digo para la diferencia. Entonces, cuando uno va a, por ejemplo, la ranitidina, lo que hacía, o lo que hace, es inhibir estos receptores H2. Si ustedes se fijan en la acción de la ranitidina, dice inhibe o bloquea receptores H2. Son estos receptores que están acá en la célula parietal. Ahora, por ejemplo, el omeprazol ¿lo conocen? ¿Lo escucharon nombrar? Pantoprazol, omeprazol, que también es otro medicamento que se utiliza para disminuir la secreción ácida. Lo que hace es, ya más a nivel de adentro de la célula parietal, que lo que hace es a este nivel, ¿no? Inhibe la bomba de protones. O sea, la bomba de protones que en esta reacción saca los protones a la luz, esa bomba dentro de la célula, esa es la que inhibe. A Profe, ese nivel. Dime. yo hago tratamiento con pantoprazol Sí, para gastritis sí. nerviosa. Ahí, Y ahí también sale la consulta gratis. Dale, decime, tomo Sergio. mucha pastilla, pastilla de gastrol, que es bicarbonato y esta cosa, pero tomo demasiado, tengo cosas, pero Ah, ¿viste? la acidez de mi estómago es muy grande, muy, y cualquier cambio emocional aumenta más. Y sí, hay personas que son más propensas, ¿viste? Lo que uno a veces uno necesita más 2, 3 horas de sueño, o sea que duermas un poco más, y por ahí no necesitas tanta la medicación, ¿entendés? Por eso también es bueno la actividad física y el descanso. Pero el descanso no el descanso durmiendo con el teléfono a 1000 por hora, el descanso, el sueño reparador. ¿Entiendes? Entonces eso es muy importante porque baja todos los niveles y no solamente te va a venir bien para la acidez, porque eso molesta mucho, es muy molesto, uno se pone realmente de muy mal humor, sino que también te va a ayudar a que tus neuronas, todas las funciones, especialmente cerebrales, funcionen mejor. ¿Sí? Hacé la prueba de estar, no sé, 2 semanas o una semana descansando por lo menos 8 horas. Descansando. Disminuí bien la ingesta de alcohol. No te digo que lo suspendas todo, pero elegite un día para tomar, no todos los días. Y baja un poquito, no te digo todo, también un poquito con las comidas. Baja un plato por día, nada más. Sí. Y mucho líquido. Y vas a ver que con eso enseguida no vas a tener que estar tomando tanto antiácidos. Incluso hasta algunos, o sea, vos fíjate que no es mucho. O hacete 2 vueltas manzana por día, caminás 10 cuadras por día, nada más. 2 vueltas manzanas, nada más. ¿Dónde vivís vos? ¿Tenés una plaza? Sí, yo ahora estoy pasando la cuarentena en el sur de Brasil, en Bueno, ¿estás en el Paraná. sur de Brasil, estás cerca de la playa? No, infelizmente no. ¿Cuántas cuadras de la playa? ¿O tenés varios kilómetros? No, acá no hay playa cerca. Yo Bueno, te estoy agarrás como en una el plaza y te campo. haces 2 vueltas manzana por día, nada más. Nada más. Una semana, a ver cómo estás, y después me contás. Dale. Pero en serio te digo, uno a veces busca la pastillita mágica, por supuesto, no existe. Y sin embargo, con 2 o 3 cosas que cambias de hábitos, dejas de tomar el antiácido. Esto Dale, va un gracias, poco profe. para todos, por ahí uno ahora no va a tener problemas. Yo, por ejemplo, con todo el tema de la cuarentena, jamás, nunca supe lo que era la acidez. Y con todo el tema de la cuarentena, bueno, nosotros tuvimos mucho más trabajo, bueno, todo lo que de público conocimiento, bueno, empecé a tomar el omeprazol. Estuve 3, 4 días y paré un poco, paré un poco y se me pasó. A ver, estamos hablando de personas normales en cuanto a estas funciones, ¿eh? Ahora, si vos Sí. tenés algún otro problema, ¿viste? Ahí ya eso después irías a consultar y a que te hagan un chequeo. Estamos hablando de personas normales. Estamos hablando de personas normales, me refiero no normales,
a personas sanas, a eso me refiero, sanas dentro de lo posible, ¿no? Por ahí una persona que tiene otro cuadro y no puede parar del estrés, y eso, bueno, hay que tratarlo con medicación o con algo, ¿no? Pero Sí. estamos hablando de personas sanas, ¿no? A veces estos cambios de hábitos, o todo lo que le está pasando a ustedes, lo que nos está pasando a todos, es un cambio de vida, de estrés. Entonces hay factores que se pueden modificar y factores que no se pueden modificar. Bueno, trabajemos con los que sí se pueden modificar. Y vas a ver, Sergio, Sí. después me contás cómo vas a andar. Dale, gracias, profe. Nada. Bueno. Esto también es muy importante, por ahí esto después lo van a... si lo ven con el doctor Levine, bárbaro, porque van a reforzar un montón de conceptos. Esto es algo muy, muy general que yo les estoy dando, ¿sí? Cuando uno va a producir ácido clorhídrico, esto se produce, hay 3 fases que se dividen. Una fase cefálica, ¿sí? Que es principalmente cuando uno, está pensando, o sea, antes de comer. Uno, por ejemplo, son las 12:30. 12:30 del mediodía, te volvés a tu casa de la universidad, y vos ya estás pensando a ver qué voy a comer, qué tengo en la heladera, me voy a ir a comprar algo. Bueno, ya ahí, ese pensamiento ya estimula algo del ácido clorhídrico, ¿sí? La vista, el olfato, el gusto, si uno ve una publicidad de una hamburguesa o de lo que sea, eso ya estimula. Por eso se recomienda, parece algo tonto, pero se recomienda que cuando uno va al supermercado no vaya antes de comer. Primero porque compras más, y segundo porque empezás a producir mucho ácido clorhídrico antes de comer, y eso a veces en personas, por ejemplo, que tienen gastritis no es bueno. ¿Entendido? Y aparte para no comprar cosas tentadoras que después nos hacen mal, ¿no? Sí, un gusto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el relax y el gusto, que eso también está bueno, pero no todos los días. Entonces ahí ya esta se llama fase cefálica, ¿no? Principalmente dado por la acetilcolina, por el parasimpático. Después tenemos ya cuando el alimento llega, me senté y empiezo a comer. Esa se llama fase gástrica, es la fase propiamente dicha. ¿Se acuerdan que dijimos recién todo lo que estimula la gastrina? Cuando se distiende el estómago, cuando llega el alimento, cuando el pH sube. Bueno, entonces ahí ya tenemos propiamente la fase gástrica, ¿sí? De secreción. Y después tenemos la que es la fase intestinal. Cuando ya también el intestino todavía sigue la digestión de los alimentos, entonces ya hay producción a nivel intestinal de otras enzimas como la somatostatina, el péptido inhibidor de la gastrina, la colecistoquinina, ¿sí? Y otras enzimas que se van a liberar. Hay más, pero estas son las más importantes. Entonces, 3 fases para la secreción de ácido clorhídrico: cefálica, gástrica e intestinal. ¿Y cuáles eran los estímulos para la función del ácido clorhídrico, para la producción de ácido clorhídrico? A ver, uno era... A ver si me lo repiten. El visual, el estímulo visual. No, esas son las fases. ¿Te La acuerdas los La 3 receptores? acetilcolina, la gastrina y acetilcolina, la histamina. la histamina por los Gastrina. H1, los H2 y la gastrina. Gastrina. Muy bien, ¿entienden? Los 3 receptores más importantes. Muy bien. Algunas otras, ya algo comentamos funciones de la gastrina, para repasar. Después. Bueno, acá hay algunas alteraciones que pasa con la gastrina, que también algo estuvimos viendo. Los tumores, la presencia de las úlceras. 2 palabras de la colecistoquinina. Esta ya es secretada más a nivel del duodeno y yeyuno, ¿sí? Por las células mucosas, epiteliales de la mucosa, ¿sí? También es producida por el sistema nervioso entérico, ¿sí? Y se estimula cuando hay ácidos grasos intraluminales, más que nada fíjense, con los ácidos grasos y las proteínas. También la glucosa, pero acá cuando viene el alimento que tiene ácidos grasos, proteínas, aminoácidos y hidratos de carbono.
hay dos tipos de colecistoquinina, o colecistocinina, es lo mismo. Una producida en el páncreas, en el estómago y en el cerebro, fíjense. Y las acciones más importantes: estimula la secreción pancreática, potencian también la acción de otra hormona que ahora vamos a ver que se libera en el páncreas, que se llama secretina, y también actúa sobre la vesícula biliar. Acá aparece la función de todo lo que es el tracto hepatobiliar, perdón. Contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi, para que la vesícula, ¿se acuerdan dónde está el esfínter de Oddi? Tin, 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 tin. Anatomía, anatomía. Esa, la salida del estómago, ¿no? La salida de la Salida del- vesícula hacia el duodeno. Exacto, después lo repasan. Entonces, la vesícula se contrae y el esfínter se abre, se relaja, porque si está cerrado está contraído. ¿Sí? Si, por ejemplo, pasa alguna situación donde la vesícula se contrae y el esfínter por alguna patología está cerrado o tiene un tumor ahí estamos en problemas. Se empieza a aumentar hasta que se rompe y ahí tenemos un problema grave, que va a venir el paciente con dolor y va a ir a cirugía. Bueno, entonces es importante la colecistoquinina, contracción de la vesícula y relajación del esfínter de Oddi. La secretina la contienen, ¿sí?, las células en duodeno y yeyuno, ¿sí? Yo les había dicho páncreas en duodeno y yeyuno, lo que pasa que después la secretina va hacia el páncreas y estimula las enzimas pancreáticas. Esta se secreta cuando hay bajo pH intraluminal. pH bajo intraluminal no es como en el estómago, acá ya abajo es menos de 4, en el estómago ya es menos de 2, de 3. Y con los ácidos grasos, principalmente los ácidos grasos. ¿Sí? Esta es la que les decía, estimula el páncreas, y también fíjense que hacia arriba inhibe el vaciamiento gástrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estómago, una vez que se vació, ¿se acuerdan que hay un esfínter? El esfínter, ¿se acuerdan? Del estómago al duodeno. ¿Cómo se llama el esfínter? Anatomía, anatomía, tenemos que repasar. El píloro. ¿Sí? Bueno, se cierra. Entonces ¿Cómo es el nombre, profe? ¿Cómo? ¿El nombre? Sí, el píloro. ¿Cómo es? Píloro. Ah, yo pensé que eran las células Cajao. Cajao. Ay, no las conozco, Sí. Cajao. Por ahí las... ¿Cómo se escribe? Por ahí me la estás pronunciando en... C-A-J-A-L, que son los marcapasos yo tengo como marcapasos de contrahabilidad. Está bien, pero ¿qué es lo que forman entre el estómago y el duodeno? Fíjate cómo se llama. Ah, Hay un esfínter. sí, Píloro. gracias, profe. ¿Entendido? Entonces se inhibe, ¿sí?, el vaciamiento gástrico, porque la secretina inhibe el vaciamiento gástrico, porque si no, si por ejemplo, no funciona, sigue vaciándose el estómago. Entonces esto tiene que tener una inhibición para que pueda trabajar tranquila esta parte del duodeno, ¿sí? Y del intestino en general, ¿no? Especialmente del duodeno, para que después también estimule las enzimas del páncreas y el páncreas libere las enzimas y se activan en el duodeno a través de esta enzima. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo de páncreas. ¿Por qué yo le estoy dando también? Vamos a ver hoy hígado y páncreas, porque quiero que también hígado y páncreas entren en el examen de la semana que viene. ¿Sí? Bueno, y la secreción de la pepsina en el estómago. Estas son las funciones más importantes. La somatostatina, los estímulos para la liberación de la somatostatina, también grasas, proteínas y la acidez del estómago, y está inhibida por estas enzimas. Glucagón, bueno, esta es la hormona liberadora de acetilcolina desde el hipotálamo, CRH, la gastrina, la secreción de ácido clorhídrico y la secreción pancreática la van a inhibir.
¿sí? Porque esto se autorregula, ¿sí? Una vez que ya se produjo la digestión, actuaron las enzimas pancreáticas, los compuestos de la bilis, todo, ya está. Bueno, entonces actúa y para la secreción, ¿sí? Si hay alguna situación patológico, esto se sigue produciendo y también hay patologías o enfermedades. ¿Mm? Y otra acción que tiene la somatostatina, para que recordemos, que también es liberada por las células pancreáticas, ahora después lo vamos a ver, es este efecto vasoconstrictor. Es muy importante. Produce constricción o vasoespasmo de todo lo que es la parte vascular, especialmente de todo lo que es el lecho esplácnico. Entonces es muy importante vasoconstrictor. Este efecto vasoconstrictor lo usamos en medicina como tratamiento, usamos mucho la somatostatina como medicación, muchas veces, por ejemplo, para las hemorragias digestivas, o para lesiones que son vasculares de todo lo que es el lecho esplácnico, o sea, todo lo que es la irrigación del tubo digestivo. A eso le llamamos lecho esplácnico. Entonces, esto obviamente disminuye el flujo y la presión portal y sus colaterales. Entonces, acá, como les decía, alternativa farmacológica en las hemorragias digestivas, por ejemplo, cuando hay varices esofágicas. Las varices son dilataciones de las venas. Cuando hay hipertensión portal, por ejemplo una cirrosis o alguna enfermedad del hígado que aumenta la presión adentro del hígado, eso se transmite hacia arriba, hacia el esófago, y hacia abajo, hacia todo lo que es la parte, digamos, intestinal. Entonces van a ver muchas veces los pacientes que tienen cirrosis hepática o hipertensión portal, que tienen el abdomen hinchado. Eso se llama ascitis, por el aumento de la presión que sale el líquido. Y también las venas del esófago se dilatan, y cuando se dilata una vena es fácil que se rompa, y produce hemorragias. ¿Entendido? Son enfermedades que se dan. Bueno. Otra de las enzimas o hormonas exócrinas es el péptido inhibidor vasoactivo, que esto lo que hace es inhibir el esfínter esofágico inferior, ¿sí?, del fundus gástrico, y también a nivel del esfínter anal interno. También lo que hacen es estimulan la secreción salival, estimulan la secreción gástrica, otro de los estímulos, y la secreción pancreática y de intestino, ¿sí? Provocan también esa distensión o dilatación intestinal, que es cuando llega el alimento, si no está siempre colapsado, se dilata un poco. BIP o PIB también lo van a llevar. Bueno, ¿hasta ahí venimos bien? Sí. ¿Seguimos? Sí, ¿Seguimos un poquito más? Bueno, después otro concepto que quiero también que tengan en cuenta es esto que, bueno, lo vamos a comentar, por ahí lo va a hablar tu compañera, pero bueno, vamos a comentarlo, sobre cómo se mueve el intestino, la motilidad intestinal. Ya habíamos visto recién que era muy relevante todo lo que es la motilidad para la mezcla de todos estos componentes que estuvieron viendo, ¿no? Además, esta movilidad o motilidad tiene una característica que se mueve en determinados momentos en forma regular, periódica y lenta. Eso se llama ritmo eléctrico básico. Es decir, que tiene un movimiento determinado durante el ayuno y también obviamente durante la ingesta. O vamos a decirlo al revés. Tener en cuenta que el intestino se mueve siempre, en ayuno y durante la ingesta. Obviamente que cuando va a producir, va a tener que trabajar, se va a mover más. Pero me refiero que aún en reposo digestivo, también el intestino se mueve. Acuérdense que la saliva produce 1,5 litros, las glándulas salivales, pero por ejemplo, la glándula pancreática, la mucosa intestinal, el estómago también produce líquido, o 1 litro, 1,5 litros. Entonces todo eso tiene que llevarlo a algún lado, porque si no el paciente vomita, o se distiende el estómago. Entonces ahí aparecen también las enfermedades. Cuando hay, por ejemplo, una obstrucción de un tumor, por ejemplo, un tumor en el estómago, donde en el, no sé, en el píloro o en el duodeno. Entonces todo lo que produce el estómago
no lo puede progresar, porque hay una obstrucción, estamos en problemas, entonces lo va a vomitar, lo lleva se distiende el estómago. Esto, por supuesto, son cuadros agudos, porque el paciente no va a estar mucho tiempo con una obstrucción intestinal, porque esto empieza con dolor, y hay que operarlo por ahí de urgencia. Pero vamos otra vez a lo normal. Todo lo que es la motilidad intestinal está regulada principalmente por un sistema nervioso neurológico, o sea, sistema nervioso, que llamamos sistema nervioso entérico, que va a ser una de las funciones mantener esta motilidad, que se llama ritmo eléctrico básico, que se caracteriza por estas despolarizaciones parciales de movimientos de forma regular, periódicas y lentas. Ahí tiene, por ejemplo, un ejemplo de cómo se mueve. ¿Ven? El estómago, por ejemplo, lo hace cada 3 minutos, 20 segundos. El duodeno, de 12 a 14 ciclos por minuto. El ilion, terminal, 4 a 6 ciclos, tiene movimientos. Y después tenemos el colon, que sí hay una actividad un poquito más desorganizada. Incluso el ritmo eléctrico básico a veces puede desaparecer en fases de sueño o de ayunos prolongados. Esas serían, digamos, normalmente cuando podría llegar, y no en todas las personas, a desaparecer solo en el colon y en la fase REM del sueño, que es la fase del sueño más profundo, o en el ayuno prolongado. El ayuno prolongado hablamos de más de 24 horas. ¿Sí? Y otro dato que también quiero que tengan en cuenta, que este sistema nervioso entérico siempre tiene una actividad inhibitoria, o sea, siempre va a estar comandado por el vago, por la acetilcolina principalmente, ¿sí? Y cuando empieza a moverse, deja de actuar, o sea, no es que algo especialmente lo estimula, sí, la llegada del alimento, pero deja de actuar y entonces se mueve. Pero siempre está en una actividad inhibitoria. ¿Entendido ese concepto? Otro concepto que quiero que tengan en cuenta es los que son los esfínteres. ¿Sí? Los que son los esfínteres algunos son anatómicamente diferenciados, es decir, tienen células diferentes de uno y del otro lado del esfínter. Pero principalmente un esfínter es una zona funcional, o sea, tiene una función diferente y se llama zona de alta presión. ¿Qué quiere decir esto? Es una zona que está permanentemente cerrada, entonces tiene una zona de alta presión. Y esto evita que la comida regurgite. Esto también explicaría por qué una persona come, ¿sí? Y se puede dar vuelta y la comida no sale, porque está el esfínter que lo está tapando. Como una válvula, ¿vieron que entra el aire y no sale cuando inflamos la bicicleta o una pelota? Una válvula que entra el aire y cierra. No sé si andan en bicicleta, pero es eso, es como una válvula, es una zona de alta presión y siempre está contraído. Cuando va a actuar, se relaja, abre, pasa el contenido y después cierra. ¿Sí? Entonces, tenemos el esfínter esofágico superior, que tiene una presión entre 40 y 80 milímetros de mercurio, actuando especialmente sobre el glosofaringeo y el vago, ¿sí? El 10 y el 11 de los pares craneales. Y también el esfínter esofágico inferior, que también, lo que les decía, aún en reposo siempre está contraído, que sería el esfínter. ¿Sí? Esperen que me voy a correr acá. Bueno, acá está. El esfínter esofágico superior, el inferior, ¿sí? Que va a llevar al estómago. No sé si tú está ahí ay, ¿cómo se llamaba? No, profe, Aline. Aline. Vos vas a hablar de esófago. ¿Ya me pudiste mandar o todavía no? Sí, profe, pero es todo que ya habló. No importa, vamos, yo quiero escuchar ahora, quiero que me lo digas otra vez. Entonces vamos a hablar otra vez. Porque esto viene bien escucharlo, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, espera que lo vamos a poner en pantalla completa. Ahí está, ahora voy a
Bueno, voy a dejar de compartir, espera. Y te comparto. Vamos a hablar, vamos a repetir un poquito con tus palabras el concepto tuyo, ¿sabes? Ahí está. Ahí está. Aline, te escuchamos. Sí, profe. Buen día para los colegas. Yo voy a hablar un poquito de motilidad esofágica, donde él hace el transporte del bolo alimenticio del faringe hasta el estómago. El esfínter esofágico superior, cuando tem acá la imagen, el cuerpo esofágico y también el esófago inferior, donde pasa el bolo alimenticio para el estómago. Para pasar, profe. Profe, isso aí. Acá tenemos también el esfínter esofágico superior, donde la profe habló ahora de la zona de alta presión, que impide el paso de aire hacia el tubo digestivo. El reflujo también de material gástrico a la faringe, que es constituido por músculo estriado. También es formado por el constrictor inferior de la faringe, es la zona de alta presión. Sí, profe. Pasó. Dale. Sí. Acá tenemos la fase de reposo y la fase de deglutória, donde la fase de repouso cerrado representa las presiones altas y tono basal, la distinción de la pared, presencia de ácido de la respiración, la presión de la presencia de gas, acá está pequeno, la presencia de ácido, la aspiración, la presión y presencia de gas del cuerpo esofágico. También la fase deglutória. En la fase de reposo, todo esto que vos comentaste es importante porque evita lo que dijo recién Aline, por ejemplo, la regurgitación de la comida o del líquido del estómago que vaya a la boca y después se va a la vía aérea, por ejemplo. O sea, evita la fase de broncoaspiración. Es muy importante esta fase. Donde fica siempre contraído para no volver. Es para no vomitar. Perfecto, perfecto. Y después tenés la fase deglutoria, que es cuando llega la comida. Dale, a ver. Sí, profe. La fase deglutória es de la contracción a través de la respiración, profe. Cierra la vía respiratoria superior y relaja el esfínter esofágico superior, así la presión de la faringe. El principal factor de la relación es el esfínter esofágico superior central. Ahí tem acá onde está pasando el bolo alimenticio, que va por contracción. Perfecto. Entonces, del canal esofágico. Perfecto, perfecto. La fase deglutoria es importante porque abre el esfínter y cierra la glotis. Cierra para que no vaya la comida al tubo a la vía aérea. ¿Entienden? Es como que hay dos vías. Uno la cierra y la otra la abre. Eso sería la fase deglutoria y es muy, muy importante. Cuando los pacientes tienen un tubo en la garganta, ¿vieron? Para respirar, por ejemplo, ahora en la época de COVID que necesitan el respirador, que le ponemos un tubo orotraqueal, ¿sí? Esta fase se inhibe, o sea, no pueden hacer esto porque está el tubo colocado en el medio, ¿no? Muchas veces cuando los sacamos y el paciente empieza a querer tragar, ahí hay que como a reeducarlo,
Hay que enseñarle a aprender a veces lo hace en pocas horas y a veces está una semana y todavía no puede deglutir bien, ¿eh? Así que esto es muy importante también cuando hay una enfermedad. Cuando está todo sano uno no lo registra, pero sí esta fase es relevante cuando hay alguna enfermedad. Sigamos, algo más, igualándose, supresión, perfecto, dale. Seguí, Aline. ¿Algo más? Vamos a Néstor, hablar ahora de... No, profe, vamos a hablar ahora del cuerpo del esofágico. cuerpo esofágico, sí. Y aquí habla de las importancias del capa muscular de la parte externa, las fibras longitudinales que se contraen. Acá tiene la capa interna circular, así además de las musculaturas estriadas, el tercio proximal del canal. Y lisa en los tercios distales. En repouso no muestra atividade, pero está em repouso. E as pressões são transmitidas passivamente em relação com os movimentos respiratórios. Que hace la Muy bien. O sea, relaja o el contrae. cuerpo esofágico en realidad la función es de paso nada más. Por eso tiene esas características, no, ahí no, más que el movimiento normal, pero lo más relevante lo hace los esfínteres, ¿no? Y acá es una situación, digamos, de transición, ¿no? Que se transmite a través de los movimientos, por ejemplo, respiratorios. Muy bien, ¿qué más? La contracción y la relación. Esto también es muy importante, a ver. Acá tenemos la motilidad esofágica, la peristalsis primaria, que es la contracción, pues relajación desencadena una onda peristáltica y recorre el esófago en 5 y 6 segundos. Las fibras de bolo se contraem y las sitúan relajada la capa longitudinal donde se contrae, acortando así el trajeto esofágico. Acá tenemos la peristalsis secundaria, que a través de la presión se eleva todos los transductores del cuerpo esofágico no propulsivas, que aumenta a pressão. É onde hace as ondas terciárias, a última onda que vai ser la transporte del bolo alimenticio para el estómago. En realidad, nosotros dividimos a estos movimientos, les llamamos peristalsis, ¿no? La peristalsis tenemos la primaria, como dijo Aline, tiene ondas propulsivas y es la más importante porque es la que va realmente a transportar el bolo de un lado al otro. Después están las secundarias porque es lo que, digamos, barre lo que restó. Quedó algo del bolo alimenticio, ahí tenemos las ondas secundarias. Y ahí se terminó. Ahora, en algunos pacientes que todavía queda algo, por ejemplo, sobre todo en las personas ancianas, pueden llegar a tener ondas terciarias. No es lo más frecuente. Las más importantes es la primaria, que barre casi todo. Después tenés una onda secundaria. Y otro concepto que es importante es que fíjense que la peristaltis primaria dura de 5 a 6 segundos. Entonces, si una persona come bocado, no le da tiempo, por eso después les cuesta la digestión, porque todavía está aparte en el esófago, ahí sí va a tener que tener onda secundaria y onda terciaria, porque todavía quedó comida o bolo alimenticio en el esófago. Por eso es importante también, un poco hablando lo que hablábamos recién con Sergio, digamos, de la tranquilidad en ese sentido. Por ejemplo, comer despacio. Ahí te tiré otro tips para que vos incorpores comer más despacio. ¿Entendés? Entonces eso también ayuda a la digestión. Si no, no da tiempo al estómago y al esófago a hacer su función correcta. ¿Entendido? Avanti. Acá tenemos la zona de alta presión, más una vez.
que comportam o esfíncter e relaxa durante a deglução. E impede o flujo de conteúdo gástrico, miogênico, neurogênico e hormonais, para que haja el retorno, não vai ser, pero a zona de alta pressão não permite. Temos também, vai passar para o esfíncter esofágico. Paso. Vai passar. Espera que lo que yo les decía hoy, ven que este es el estómago. Acá nosotros llamamos, esto sería el esfínter esofágico inferior, o también nosotros la entrada al estómago llamamos cardias. ¿Se acuerdan? Y después del estómago al duodeno, el píloro, que eso es otro esfínter, pero es una zona más funcional. Si bien no hacia la clase hoy de Aline, pero para comentarle un poquito y explicarle, justo ahí tengo la foto. Sigamos. Acá também temos, que está muito pequenino, mantenimento de tono correto principal, para o mantenimento de continência gástrica, o esôfago. Também são importantes as estruturas anatômicas que los fija em sua posição, acá o esfíncter esofágico inferior. O desplazamento esofágico desencadena cambio em mantenimento de tono, o estômago. Muy bien. Acá temos inervação do esôfago, y tenemos la extrínseca y intrínseca. La extrínseca, no, profe, yo creo que sea el otro, sí. La intrínseca tiene el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, las cadenas ganglionares, el sistema nervioso parasimpático vago, que usted habló, plexo de Mises y plexo del Aubach, el rede neuronal de tipo colinérgico e intranérgico. La inervación del esófago é extrínseca e intrínseca. Creo que tenemos mais um. ¿Voy? Sim. Acá são alguns transtornos que a motilidade esofágica causa, que são alcaloses, são espasmos distais. Tem também o esôfago hipercontráctil. No es alcalosis, es acalasia. Estoy tratando de ver qué es lo que quisiste poner. Perdón, creo que escribí. ¿Saben lo que es la diferencia entre primario y secundario? ¿Qué es primario? ¿Qué quiere decir que la motilidad esofágica tenga un trastorno primario? ¿Qué entendiste? ¿Qué son las primeras causas que pueden ser diagnosticadas? No. Es algo propio del esófago. Algo primario es algo propio del esófago. Y secundario es algo que, por otra razón, se compromete el esófago. ¿Entendés? Entonces, esto no es alcalosis, es acalasia, con S. Acalasia, sí. Acalasia. Los invito a que busquen en el Google qué es la acalasia y alguien me lo diga, salvo que vos, Aline, lo sepas. Profe, creo que el próximo PowerPoint sea de acalasia. Dale. Entonces seguí. Igual si quieren ir buscándolo, bienvenido. Entonces, el trastorno primario de la motilidad de esófago puede dar acalasia, que ahora lo vamos a ver. Seguí. Puede dar esto, ¿no? Sí, profe, sí. Los espasmos esofágicos distales, espasmo de hipercontractilidad y la motilidad ineficaz del esófago. Muy bien. Y la secundaria, ahora a vos te toca. Es la causa que podemos perceber para hacer un diagnóstico más exacto. Es la esclerodermia, amiloidosis y la enfermedad de Chagas. ¿Qué es la esclerodermia? La esclerodermia es... profe. ¿Y la amiloidosis? ¿Y la enfermedad de Chagas?
causa la paralización del Aunque sea cuando su ustedes, corazón. claro, cuando ustedes ven una palabra que no entienden, lo buscan, y para explicar lo que es. Entonces, la motilidad, los trastornos de la motilidad del esófago me pueden dar trastornos propios del esófago, como estos que vimos recién, o pueden también, por otras enfermedades, por ejemplo, la esclerodermia o la amiloidosis. Esta es una enfermedad autoinmune que produce células de colágeno. ¿Vieron esas caras como si estuvieran todas llenas de botox? Pero no, es la esclerodermia. Se llama, produce un signo muy característico que se llama alas de mariposa, que es todo como una, en la cara, como una rosácea, es parecido el signo. La amiloidosis también son enfermedades de depósitos, de componentes, o también de amiloide, pero de manera autoinmune muchas veces, entonces además puede comprometer el esófago. La verdad que no son tan frecuentes, pero pueden comprometer el esófago. Y sí el Chagas, que tiene 3 órganos blancos, el Chagas. El Chagas es la enfermedad que produce el Trypanosoma cruzi, que lo transmite la vinchuca, que hay mucho en Brasil es zona endémica. Acá también en la Argentina, toda la zona de Chaco, La Pampa, todos esos lugares, incluso en Buenos Aires también hay zona endémica de Chagas, por las vinchucas. Y hay 3 órganos que les dije que eran blancos para el Chagas. Uno es el corazón, otro es el colon y otro es el esófago. Así que cuando yo tengo un esófago muy grande, o un colon muy grande, tengo que descartar, o una miocardiopatía, o sea, un corazón muy grande, tengo que descartar que no tenga enfermedad de Chagas. Es una enfermedad muy común. De hecho, fíjense que siempre cuando donan sangre, cuando están embarazadas las mujeres, siempre le hacen el test de Chagas. ¿Entendido? Así que de lo que hay acá, lo más frecuente es el Chagas, de patología esofágica. Y esta es una patología secundaria, porque no es algo propio del esófago. ¿Entendido ese concepto entre primario y secundario? Cuando yo hablo de una enfermedad primaria del hígado, una enfermedad secundaria del hígado. ¿Entendido? En este caso del esófago. Siempre tenemos ese concepto. Vamos a hablar de la acalasia. ¿Ves? Es lo mismo, ¿entendés? ¿Ves la diferencia entre la palabra? Sí, profe, sí. Acalasia. Te paso la palabra, dale. A acalasia é o transtorno motor primário e deficiência que a relação do esfíncter esofágico inferior é caracterizado por ausência de peritautismo esofágico, onde mostra aquele transtorno motor primário. ¿Y qué más? Lá onde cera a contração do esfíncter inferior não relaxa e pode causar trastorno primario. Muy bien, pero ¿y qué característica tiene este esófago que acá se ve en la imagen? ¿Qué pasa con este esófago? ¿Está qué? Profe, A ver el resto. Obstruido. Hay una obstrucción. Por ejemplo, una causa puede ser una obstrucción. ¿Pero qué característica tiene este esófago? Fíjense. Está dilatado, profe. Claro, está bien dilatado. En realidad la acalasia se refiere a la dilatación del esófago. Ahora, puede ser por una obstrucción, por ejemplo, que el esfínter no se pueda relajar y esté permanentemente contraído. Entonces la comida no va a poder comer el paciente, come y vomita, come y vomita. Le haces una radiografía o una endoscopía y se ve el esófago enorme. ¿Viste? El esófago habitualmente siempre está colapsado. Cuando pasa la comida abre, pero si no está siempre colapsado. Si ustedes lo ven en la pieza de anatomía, ustedes llegaron a ver anatomía en vivo, fue antes de la pandemia. No sé si se acuerdan, cuando veían la tráquea bien redondita con los anillos y atrás está el esófago aplastadito. Entonces este está bien aumentado de tamaño. También puedo tener una acalasia en el Chagas, que produce directamente sobre las células del esófago y produce esta dilatación, y no tiene que ver, el esfínter por ahí está bien abierto, y acá también tenemos otro problema, porque no se contrae, está siempre abierto el esfínter. O sea, acá pasa la comida, va al estómago, pero vuelve otra vez para atrás, porque no da abasto porque no hay una zona de alta presión que lo detenga, entonces va y viene la comida. Un problema también. Pero entiende, la acalasia se refiere a eso, a una dilatación del esófago.
¿Cuál es la causa? Puede ser primaria. Por ejemplo, por la alteración del esfínter esofágico inferior. Esto lleva a que no hay peristaltismo esofágico, también no están esas ondas que vimos de peristalsis, y entonces esto es un trastorno motor primario y una relajación. ¿Entendés, Aline, cómo tenés que explicar? Porque si no, no se entiende. Sí, profe. Bueno, Gracias por su lo que pasa ayuda. que una cosa es leer. Si vos me presentás la diapositiva, yo igual esto es una crítica, pero es una crítica Constructiva. sí, constructiva, para que vos aprendas. Porque el objetivo Sí, de estas profe. clases, no solamente que vos aprendas el tema, sino que lo entiendas, y si lo entendés lo vas a poder explicar. Y lo que pasa es que no lo entendés, por eso no lo puedes explicar. Entonces, con esta ayuda mía, es como que a ver si lo puedes entender, para explicarlo la próxima. No te voy a hacer exponer la próxima, pero quiero decir que las clases de estas, que ustedes recién empiezan a dar clase o a exponer, es parte del aprendizaje. Vos me decís, yo no quiero nunca dar clase, y perfecto, no vas a dar nunca clase. Pero este proceso de exponer es una forma de, no solamente que tenés que preparar porque tenés que leer, y vas a leer sí o sí, sino que vas a tener que entender para que vos después explicarle a los demás para que entiendan. Y ahí ustedes completan el proceso de aprendizaje y no se les van a olvidar nunca más. Cuando ustedes vean a lo largo de su carrera, cuando ya sean médicos y vean una acalasia, se van a acordar que en una clase de fisiología vieron que la primera vez que escucharon esa palabra en fisiología, cuando explicaron el esófago, y nunca más se lo van a olvidar. ¿Sí? Algunos sí y otros no. Muy bien. Profe, Sí, decime. yo anoté la acalasia, pero también una patología llamada hernia hiatal, que es una protrusión del estómago hacia la cavidad torácica. Muy bien. Esto no comprendí bien si es un tipo de acalasia No, te o si cuento. es... Si el esófago no está dilatado, no es acalasia. Si el estómago, además de tener la hernia, se dilata, ahí hay una acalasia agregada. Acalasia es dilatación del esófago. Ahora, hay diferentes causas. Por ejemplo, en la hernia hiatal, ¿sí? Lo que sucede es que este esfínter que tienen acá no funciona tampoco. Pero en vez de producir acalasia, lo que hizo fue que el estómago, no solamente que la comida va, sino que se metió también el estómago al tórax. ¿Entienden? Sí. Eso es hernia, ¿sí? Una hernia gástrica hacia el tórax. Es muy grave esto. Este cuadro produce muchas veces, a veces es muy poquito lo que hernia y se aguanta. Se da medicación y se aguanta, pero a veces hay que operarlo, porque a veces el estómago todo pasa al tórax y eso no es bueno para todo lo que es la función del estómago, porque tiene otras presiones en el estómago que, entendido, aparte ocupa un lugar que no tendría que ocupar en el mediastino, porque también comprime otras estructuras. Si vos tenés un esófago grande, muchas veces comprime todo lo que tenés al lado, los pulmones, el corazón, la parte vascular. Esperen que pase un avión. Ahora sí, muchas gracias, profe. ¿Entendido? Sí, gracias. Muy bien, Sergio, que estás buscando, muy bien. Pero eso por ahí puede ser, si hay también acalasia, también puede ser otra causa de alguna alteración del esfínter esofágico inferior. Muy bien, Aline, te felicito, muy bien. Gracias, profe. Me Peço gustaron, perdão a mis colegas. me gustaron la presentación de las diapositivas, porque también, como te dije una cosa, te digo que también esto, visto que la otra vez los chicos me presentaron mucha palabra. Está bien, vos lo mandaste con pocas palabras, resumiendo lo relevante. Y el otro, aunque lo leíste, que se notó pero no importa, porque eso también es importante, hace a la presentación. No está mal. Muy bien, me gustaron mucho las diapositivas y los colores. Muy Gracias, bien. profe. Bueno, ahora vamos a hacer un recreo, ¿les parece? ¿Están esperando el recreíto? Esperen que voy a pausar.